¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en una nueva semana de las cartas sobre la mesa, un programa que semana a semana, ya por 5 años, ¿cómo pasa el tiempo? Lo ha acompañado a usted para que tenga información, perspectivas, visiones. Es un programa de Infogate que lo puede encontrar en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Puede ver el programa posteriormente. Nuestro programa se transmite por la señal de Cable Mundo, desde Valparaíso y Anquihue, por diversas plataformas de cable, también en otras regiones del país, como Telecauquene y Ulevisión. También en Radio Nunguén en Concepción. Y usted, que nos acompaña semana a semana, le agradecemos muchísimo su fidelidad y también sus comentarios que nos hace llegar. Infogate, digamos, es una empresa periodística que busca desde la independencia del periodismo entregar información de distinto tipo en términos objetivos para que usted comprenda la realidad del mundo, la realidad, digamos, regional y también nacional. A nivel mundial, digamos, tenemos, por supuesto, la continuación, más de 5 meses, de la guerra de Ucrania, los problemas con lo que es la planta nuclear digamos, de Zaporilla, que está en una situación bastante complicada porque está bajo ataque, eso está en manos de los rusos actualmente, los ucranianos intentan recuperarla, pero el gran riesgo que hay es que haya un accidente nuclear. Ya no, el riesgo de que puedan mandar ojiva nuclear a alguna parte, yo diría prácticamente no existe, pero sí existe en la práctica el riesgo nuclear. También tenemos, yo diría, las tensiones entre China y Taiwán que se mantienen con los ejercicios que ha finalizado China, pero que donde mantiene en la práctica una presión sobre la isla de Taiwán y ha obligado a muchas definiciones de diversos países y por supuesto las potencias. Tenemos la situación de Trump en Estados Unidos que no quiere declarar porque se acoge a la quinta enmienda, que es guardar silencio y no decir ninguna cosa que lo pueda incriminar. Y tenemos Perú, que está en una crisis política y ya pasando en una crisis institucional, donde muchos analistas, y ahí nos sumamos, apuestan a que probablemente Pedro Castillo no termine el año como presidente. Un 67% de la población está pidiendo nuevas elecciones generales y eso claramente es un problema. Ya tenemos a Gustavo Petro, que ha asumido en Colombia, ¿verdad? Y que ha propuesto una moneda regional, que haya una única moneda. Vamos a ver en qué queda eso, pero solamente una propuesta y requiere muchos pasos, no solamente la voluntad de Gustavo Petro. Y acá en Chile tenemos, por supuesto, las previas ya de todo lo que es eh, las propagandas para este plebiscito del 4 de septiembre, un plebiscito de salida que finalmente está quedando en un plebiscito casi en una formalidad, porque hay acuerdos políticos que todos señalan que va a haber que negociar posteriormente. Bueno, en ese contexto, digamos, las cartas sobre la mesa de Infogate le da la bienvenida junto a Salesforce, que es una solución que ya varias veces hemos conversado, que permite relacionar su empresa, aunque sea pyme, mini pyme o prensa mediana, con sus clientes, con sus proveedores y que le ofrece en la práctica una plataforma de conexión que se conoce como CRM, que integra a todos los departamentos y a todos los elementos que permiten que usted pueda vender con éxito sus productos en términos de valorar la atención, valorar la calidad de la producción y también la calidad de esa relación que es tan relevante entre empresa y consumidor o cliente, pero también con los proveedores. Por lo tanto, digamos, a través de esta plataforma usted va a poder ir analizando los nichos potenciales para que su negocio pueda crecer y así va a sorprender sin lugar a duda a todos sus clientes con un servicio que es increíble. Si usted gusta, hay una oferta gratuita por 30 días para que pruebe esta plataforma y tenga una solución a todo lo que es sus ventas. Salesforce es tecnología y confianza. Con eso, mire, ¿a quién le vamos a dar la bienvenida? A don Mario Stay, ¿ya? Que se moviliza, se mueve, se desplaza, digamos, entre los laberintos del poder, en un poder que está bastante complicado. Digamos, pareciera ser que el poder ya no está en la moneda, de repente se traslada a Cerro Castillo y otras veces los laberintos se amplían a otras manzanas alrededor de la moneda para buscar acuerdos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, justamente la moneda se veía un tiempo bastante turbulento con autoridades de gobierno cometiendo antiguos, nuevos y posibles nuevos horrores durante este periodo que queda dentro, cercano ya al plebiscito. O sea, teníamos ayer a la ministra vocera de gobierno firmando autógrafos como rockstar, ejemplar de la nueva constitución, justo delante de la moneda, recordando las críticas que había recibido el presidente Boric unos días atrás justamente por hacer lo mismo y que le valió un encontrón con la prensa, con pobladores mediante asociados por el mismo gobierno.
el presidente dándole retweet a mensajes que obviamente van por el apruebo y que nuevamente también lo ponen entredicho, cometiendo antiguos errores de nuevas formas de cara al plebiscito y dejando nuevamente en entredicho este tema del intervencionismo electoral por parte de las autoridades del Ejecutivo. Y como bien decías, también tenemos al gobierno en distintas partes del país. Anoche estuvieron nuevamente en Cerro Castillo, en la rueda de reuniones que tiene el presidente con diversos partidos. Anoche le tocó al PPD, donde la presidenta del PPD y el presidente de la Cámara de Diputados adelantaron lo que sucedió hoy día, la gran noticia de que el oficialismo se puso de acuerdo y presentó una serie de medidas de acuerdo, quiero decir, para la reforma de la propuesta de nueva constitución en caso que gane la prueba. Hay un montón de puntos que podemos conversar durante este programa con nuestros invitados que van a ser de lo más interesante justamente de cara a ver el escenario que tenemos en el país ante el plebiscito de salida. Y ya te dejo ahí porque tenemos ya a nuestro invitado conectado para poder iniciar nuestro programa este día. Así es, tenemos, bueno, un invitado que ha estado ya varias veces con nosotros, abogado, con una larga experiencia, digamos, en la administración del Estado, de servicio público, deberíamos decir, tiene una serie de temas que son importantes, pero a usted que nos está escuchando le debo decir que vamos a hacer un programa donde vamos en primer lugar con nuestro invitado, mirar el tema del rechazo primero y posteriormente vamos a ver el tema del apruebo, de tal forma que usted tenga todos los argumentos necesarios para que tome una decisión informada el día 4 de septiembre y vote en conciencia. Y lo más importante, vaya a votar. El 13 de agosto el CERVEL va a publicar en qué mesa le toca, porque hay todo un reacomodo de mesas, se disminuyen las mesas, pero también cambian las direcciones, porque supuestamente, y digo supuestamente porque ya a esta altura hay que ver para creer, digamos, uno va a ir, le va a tocar ir a votar al lugar de votación más cercano a su domicilio registrado en el CERVEL. Así que vamos a ver qué cosa. Bueno, le damos la bienvenida a Gabriel Alemparte. ¿Qué tal, Gabriel? Qué gusto que nos acompañes, así que bienvenido. Hola Guillermo, hola Mario, gusto estar nuevamente con ustedes. La verdad ya me he hecho un asiduo de la casa, así que puedo decir Sí. que ya soy un panelista estable. Se les No, no, no. agradece, se les agradece. No, así es. No te voy a prometer tarjeta VIP, ninguna de esas cosas, porque iría quizás contra el sentido del programa, pero sí te vamos a dar un reconocimiento a como corresponde respecto. No, Porque vamos a tener que encantado de hacer. estar con ustedes, Ya. encantado, encantado. Muy bien, pues empecemos. Es decir, digamos, yo te diría, digamos, ¿no te da la sensación de que cuando los partidos oficialistas firman este acuerdo que acaba de salir del horno, nosotros estamos grabando el día jueves a mediodía, ya acaba de salir del horno, pareciera ser que ya entregaron la oreja, por decirlo en buen chileno, de que finalmente la propuesta constitucional necesita por lo bajo aclaraciones y por lo medio reformas y más alto significa muchas otras cosas más? ¿Y cómo ves tú el actual escenario? Permítame hacer un comentario sobre este punto. Hace minutos salió hoy día jueves el acuerdo. Alcancé a leerlo antes de conectarme con ustedes. Permítanme hacer una reflexión de fondo. Yo, ustedes lo saben muy bien, he servido durante muchos años en los gobiernos de la concertación, me siento un hombre de centroizquierda, he votado por la centroizquierda siempre, apoyé fielmente a la presidenta Bachelet en sus dos gobiernos, al presidente Lagos. Eh, He votado siempre por los candidatos de la centroizquierda. Reunimos un grupo grande de personas que durante muchos meses, yo te estoy diciendo, Guillermo, Mario, eh, diciembre, enero del año pasado, de este año, enero de este año, diciembre del año pasado, que nos reunimos precisamente desde la centroizquierda porque notamos que había problemas gravísimos en el texto. Ahora yo estaba hace unos minutos recopilando todas las columnas de opinión que yo escribí en distintos medios, en el Mercurio, en el Pingüino de Magallanes, en el Divisadero de Aysén, en el Mercurio de Valparaíso. Estaba recogiendo las columnas, los Twitter que uno viene advirtiendo desde enero. Y la verdad es que las advertencias que uno hacía, las banderas rojas que uno ponía respecto de las debilidades del texto, de los temas más complejos del texto, sistema político, independencia judicial, plurinacionalidad, eran precisamente los que nosotros empezamos a advertir en enero, en diciembre del año pasado, cuando la convención aún funcionaba. Y en ese momento, Guillermo, Mario, recibí, yo creo que
nunca he recibido más bullying, más funa, más cancelación, más brutalidad, más amenazas, incluso amenazas de muerte, por salirse de esta idea de, además, de tratar de pinochetizar esta elección y ponerla en una elección de derecha e izquierda, cuando aquí lo que primaba era el sentido común, y cualquier abogado, cientista, político, que lea el texto, que hubiese leído, hubiese seguido la discusión, se habría dado cuenta que había un gran problema. Y ahora, a 3 semanas del plebiscito, reconocen que el texto tiene las falencias que uno denunciaba, y cuando uno las denunciaba te decían las peores cosas, te acusaban de fake news por todo, y resulta que finalmente a 3 semanas, o sea, quemando la puerta al horno, preparando la prueba en el recreo anterior, nos salen con que hay problemas en esto y nos ofrecen un cheque en blanco que, si se aprueba, podríamos llegar a mejorar estos puntos, porque ni siquiera es un compromiso tan cerrado, es mejorar estos puntos que nosotros venimos señalando. Hace meses la centroizquierda, por el rechazo, lo viene señalando una y otra vez. Es cosa de leer las columnas de todos los que estamos en esos grupos. Entonces, yo me pregunto, Guillermo, ¿no será mucho ya? Y que el texto es malito. El texto tiene problemas graves, que tiene problemas serios en plurinacionalidad, en sistema político, en sistemas de justicia, en las autonomías territoriales indígenas, en el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Entonces, a mí esto me parece sencillamente una burla, Guillermo. Me parece una burla porque además tampoco viene apoyado de algo serio. El presidente del Partido Comunista ayer decía que él encontraba que el 99% de la Constitución era fantástica. Hoy día el convencional Stingo dice que él está por aprobar y que no tiene que aprobar sin ninguna condición. Entonces, al mismo tiempo que prometen esto en un texto que es bien deslavado y que la verdad tampoco se compromete mucho, finalmente por el otro lado, el alcalde Jadwe sale diciendo que esto le parece una cocina horrorosa. Esto a mí me parece, además, déjenme agregar un punto político. Los mismos que acusaron durante años lo peor de la cocina, en una noche se juntan y sacan esta declaración para arreglar al margen de la Convención Constituyente. O sea, todo lo que han dicho no lo han prometido. Todo lo que dijimos no lo acogieron. Entonces, aquí está la mejor demostración que el texto frente al que estamos tiene muy mala calidad y tiene problemas severos. Así es. Déjame decirle solamente que el acuerdo firmado tiene como título la plurinacionalidad, donde plantean justamente mejorar o sea, lo dicen, vamos a abordar estos temas. O sea, ni siquiera hay una promesa o un compromiso de Y reformar claro, o mejorar. No, solamente abordar. Plurinacionalidad, derechos sociales, seguridad, sistema político y poder judicial. Son los cuatro mismos páginas. temas, los mismos temas. Guillermo, los mismos temas que hemos conversado en este programa cuando ustedes me han invitado y yo he hecho la crítica. Y además con un condicionamiento adicional, y perdóname que haga este punto también, con un condicionamiento adicional. Esa propuesta, como tú bien dices, no es un compromiso, es una cosa así media vaga, donde se recogen estos puntos como puntos conflictivos, pero resulta que nos están pidiendo que aprobemos para abordar esos compromisos, y hoy día la Constitución actual, a partir de ayer fue un día histórico, se aprobaron los 4/7, se bajaron los quórums de la Constitución de 1980. Teníamos una Constitución que tenía quórum de 2/3 y 3/5, y pasamos a 4/7. La ley se publica la próxima semana y es norma de la República. La Constitución actual tiene 4/7 para reformarse. Y resulta que nos están ofreciendo todo esto que hemos dicho durante meses que tiene dificultad en un compromiso que no es muy clarito, para un proyecto donde reformar esto requiere 4/7, pero más plebiscito, o si no, 2/3 de los diputados y senadores presentes. Entonces, uno dice, a esta altura, si a uno le están tomando el pelo o no. Sí, Mario. Sí. Y lo otro, Gabriel, junto a saludarte nuevamente, plantear, como bien dicen, hay muchas inquietudes, pero también muchas dudas. El oficialismo no se pone un plazo, o sea, supuestamente la Constitución, tal como lo dijo el presidente,
en caso de ganar el apruebo, la nueva constitución empieza prácticamente a regir de inmediato. ¿Ah? Pero empieza a regir, pero tenemos toda esta serie de aspiraciones de cambio y no sabemos qué plazos tenemos al respecto. No sé si tú sabes, por una parte, eso, qué plazo podrían fijarse justamente para poder poner en marcha esto y para evitar después tener conflictos con las normas transitorias y con las normas de la misma Constitución que debería ponerse en marcha. Siempre, como reitero, en caso de que gane la prueba. Ahora, lo otro, en caso que gane el rechazo, ¿cuál es el escenario que tenemos para poder seguir adelante? O sea, más allá de que supuestamente la Constitución de 1980 sigue en vigencia en caso que gane el rechazo, pero ya existe un consenso transversal de que hay que cambiarla, de que o se reforma o se trabaja nuevamente en un nuevo proceso constitucional. Ahora, ¿cómo hacemos ese escenario? ¿Quién va a trabajar ese escenario? Porque supuestamente tiene que entrar a tallar nuevamente el Congreso en esa opción, y digamos que el Congreso en este momento está extremadamente debilitado, extremadamente descafeinado de cara a la ciudadanía. ¿Cómo darle un nuevo piso de legalidad y que sea legítimo ante la ciudadanía un nuevo proceso de realización de una nueva constitución? ¿Qué camino debería tomar el Congreso? O sea, tratar de correrse y entregar rápidamente las herramientas, con lo que implicaría hacer una nueva reforma constitucional respectiva para poder entrar en ese escenario. Mira, respondo tus dos preguntas. La primera respecto a los tiempos de implementación y los problemas de los puntos de implementación. Te lo voy a hacer con un ejemplo, Mario. El nuevo proyecto de la Convención Constitucional eliminó el estado de excepción constitucional de emergencia. ¿Ok? Si la Constitución gana el apruebo, tiene que convocar el presidente en 5 días posteriores al plebiscito a un acto público donde promulga el acto y después, creo que son 10 días después, tiene que llevarlo ante el Congreso Pleno y jurar hacer juramento frente a la nueva Constitución. O sea, aprobado el texto, en 15 días tenemos un texto vigente, ¿ok? Tenemos el texto, la nueva Constitución de 2022 vigente. Eso significa que inmediatamente, de manera inmediata, desde el momento de la promulgación y publicación en el diario oficial, ese texto constitucional queda, el texto actual queda absolutamente derogado y asume ese texto a regir completamente, con algunas disposiciones transitorias, por tanto, en algunos temas. Pero en el caso del estado de excepción constitucional de emergencia, que hoy día está rigiendo la macrozona norte por el tema de la inmigración ilegal, que Guillermo sabe perfectamente lo que significa también en la macrozona sur, que significa poder ocupar las Fuerzas Armadas para el control de la seguridad, lo que ha significado una rebaja importante de los delitos en la macrozona sur. A partir del día que entre en vigencia la Constitución, la nueva Constitución, el proyecto constitucional que hay ahora, en caso de ganar el apruebo, se acaba inmediatamente el estado de emergencia en materia de excepción constitucional. Eso significa que el presidente no puede disponer las tropas, y no puede, no es que aquí haya una interpretación, no puede porque no existe el estado de emergencia, de excepción constitucional de emergencia, no existe. Y por lo tanto, desde ese momento las tropas se tienen que retirar porque no cuentan con autorización constitucional por parte del presidente de la República, porque el presidente de la República no puede dar autorización constitucional, porque recordémosle a la gente que un estado de excepción constitucional se aplica y solo puede limitarse por la Constitución, por el presidente de la República, y tiene que estar expresamente establecido en la Constitución porque limita nuestras libertades. ¿Ah? Entonces, se elimina. Yo no sé. Nadie ha podido explicar que mientras el gobierno está estudiando hoy día en la tarde aplicar el estado de excepción ahora en la región de los ríos, o sea, mover aún más el estado de excepción constitucional, en 4 semanas más podríamos no tener más estado de excepción constitucional de emergencia. ¿Y qué va a hacer el gobierno en el norte y en el sur? No sé. No sé, sencillamente no hay una respuesta, porque no es un tema de interpretación, no es un tema que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar, es un tema lisa y llanamente de derecho público. Lo que dice es lo que se puede hacer.
y no existe el estado de excepción de emergencia. Entonces ahí ya tenemos un ejemplo, solo un ejemplo muy simple de lo que significa que entre en vigor este nuevo texto constitucional, en cuanto a los tiempos, en la forma de aplicarse. Entonces ahí ya tenemos un problema. Y tu segunda pregunta, Mario, que tiene que ver con cómo se sigue, ¿no? Si el texto se rechaza, efectivamente el poder constituyente vuelve donde siempre está, que es en manos de los poderes colegisladores, que es tanto el Congreso como el presidente de la República. Y se ha planteado además la reforma de los 4/7, que ya está aprobada por el Congreso y falta solamente su promulgación y publicación la próxima semana, pero eso es un trámite, digamos. Se ha planteado un artículo 142 nuevo de la Constitución actual que permita que el presidente pueda consultar nuevamente a los ciudadanos en un plazo razonable distintos mecanismos de funcionamiento o de elección para que el proceso constitucional continúe. Yo he tenido muchas conversaciones, Guillermo y Mario, con distintos sectores de la centroizquierda que están con el rechazo, de la centroizquierda que están con el apruebo, con la misma derecha, con la centroderecha, con la derecha más liberal. Y y también yo creo que existe en el gobierno, porque lo ha dicho el propio presidente, no tendría por qué poner en duda sus palabras, hay un concepto que está arraigado. La Constitución de 1980 murió en términos tácticos, digamos, y efectivamente el proceso constituyente tiene que culminar en una mejor constitución. Y lo que se ha dicho en el fondo que con esto se devuelve el poder constituyente. Si aparece este artículo 142 y se alcanza a legislar, la idea es que efectivamente se le pregunta a las personas cuáles pueden ser los mecanismos, o bien el Congreso tendrá que definir cuáles son esos mecanismos. Ahí hay toda una discusión política que va a tener que darse en el seno del Congreso, como es evidente, y el presidente de la República, que también puede presentar un mensaje con un proyecto de ley. Aquí el presidente va a tener una responsabilidad muy importante para encauzar el rechazo y poder definirse cuáles van a ser las alternativas. Lo que sí hemos establecido desde la centro izquierda por el rechazo es que el principio esencial es preguntarle a las personas. Las personas tendrán que en algún momento pronunciarse, decir, bueno, yo quiero, no sé, el Congreso combinado con una comisión de expertos, quiero solo al Congreso, quiero una nueva convención constitucional, con ciertas características que tendremos que aprender de este proceso que fue fallido en todo o sea, lo que hoy día se reconoce en este acuerdo de los partidos del oficialismo finalmente es que el proceso fue fallido y que la constitución fue fallida y que la constitución que se está ofreciendo es una mala constitución. Cuando hay fallas en un proyecto constitucional, en el sistema político, en el sistema de justicia, en la plurinacionalidad, son pilares fundamentales. Entonces no estamos hablando de pequeños detalles de interpretación, son elementos de fondo. Y por lo tanto aquí hay un mal proyecto en ese sentido. Sí. Digamos, Gabriel, nos quedan muy pocos minutos, pero quisiera, digamos, aparte que hagas tu reflexión final, digamos, ¿tú sientes que hay acuerdo respecto a que este concepto de Estado social y democrático de derecho es un pilar de la discusión futura? ¿Ah? Porque pareciera ser que... Absolutamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Absolutamente. Yo esto lo he conversado, Guillermo, y puedo revelar incluso los nombres, lo he conversado con varios eh, diputados de la UDI, Renovación Nacional, de Bópoli, con dirigentes de esos partidos, lo he conversado con la gente que está en la centroizquierda por el rechazo, lo he conversado con gente que está por la centroizquierda, gente del mundo del PPD, el PS que está con el apruebo, eh, y yo creo que hay una transversalidad que si hay algo que efectivamente se tiene que recoger del nuevo texto del Estado Social y Democrático de Derecho. Eso es un elemento de la esencia. Yo creo que ahí no hay una discusión mayor, pues obviamente siempre en los extremos puede haber gente que se niegue, pero yo creo que hay una amplia mayoría
que entiende, o sea, a ver, yo te lo digo sinceramente, esa amplia mayoría que yo cité, que, no, que tiene una representación en el Congreso importante, está de acuerdo con muchas cosas del texto constitucional actual, con muchos de los derechos sociales, con el tema del Estado Social de Derecho, está de acuerdo con muchos temas, ¿no? Y eso yo creo que hay un acuerdo bastante transversal. Yo creo que la otra vez lo discutía con una amiga, gran amiga mía, la Adriana del Piano, ex ministra y ex intendenta, que va por la centro izquierda, por el apruebo, digamos. Lo conversaba también con Carlos Ominami, ex ministro de Economía, con Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo, ambos del Partido Socialista, y me decían, es evidente que nos vamos a volver a encontrar y que hay muchos más acuerdos que desacuerdos. El problema está en que los desacuerdos que tenemos han puestos en temas fundamentales que hoy día ellos están reconociendo que son temas que se hicieron mal hechos. Ok. Gabriel, digamos que te agradecemos enormemente tu buena disposición, digamos que sigue la claridad con la cual expone tu posición y la sinceridad con la cual lo hace, que yo creo que es fundamental. Este plebiscito finalmente se va a decidir en el ámbito de la confianza y la credibilidad. Y creo que eso finalmente, digamos, es lo que le aportamos a quienes nos están siguiendo. Así que Gabriel, con toda seguridad nos volveremos a ver, ya eres panelista estable, así que en otro programa, así que, pero muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias, Mario. Siempre es un gusto estar en este programa, así que al toque de gong yo aparezco, aunque aparezco unos minutitos tarde, pero al toque de gong aparezco si me necesitan. Un abrazo Ok, grande. un abrazo igualmente para ti, que estés muy bien. Muchas gracias, Gracias. Gabriel. Chao. Ya. Nosotros, mientras tanto, vamos a una pequeña pausa y regresamos de inmediato. Ya estamos de regreso a la Carta sobre la Mesa, este programa que por 5 años la acompaña semana a semana para poder analizar lo que pasa en el mundo. Ya tuvimos la visión del rechazo, vamos a la visión del apruebo. Y sin lugar a dudas, en compañía de Salesforce, que tiene toda una plataforma de mensajería. ¿Usted ha escuchado de Slack? Slack es parte de la oferta que le hace Salesforce para que usted tenga todas las herramientas en un solo dispositivo. Tenga los mails, tenga los WhatsApp, tenga los mensajes personales, etcétera. Acceda a sus páginas de Excel para ver cómo va el negocio. Todo eso está en Slack, que es además yo diría, de las herramientas más relevantes que tiene, digamos, Salesforce. Porque permite que las pymes, o sea, imagínense, o sea, usted tiene una pyme, son pocas personas, y tienen que ver marketing, tienen que ver proveedores, tienen que ver nichos, tienen que ver ofertas, tienen que ver stock, etcétera. Bueno, todo eso le permite reunirlo, digamos, en Slack, que es una plataforma muy fácil de usar. Así que póngase de acuerdo, póngase en contacto con Salesforce en salesforce.com/mx, y como tal cual sale en pantalla, para que usted pueda seguir eso. Bueno, en esta segunda parte ya de las cartas sobre la mesa, tenemos a alguien que tiene una buena trayectoria dentro de lo que es la izquierda chilena y particularmente el Partido Socialista. Actualmente ella es parte del Comité Central del Partido Socialista, doña Claudia Barahona Changue. ¿Cómo está? Qué gusto saludarte, Claudia. Muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Oye, una consulta, ¿cuántos años llevas tú en política? O sea, ¿cómo ha sido, digamos, así brevemente, digamos, 30 segundos? Mira, en política formalmente militando llevo ya casi 19 años. Yo entré a militar al Partido Socialista en la juventud cuando estaba estudiando en la Universidad de Santiago, acá de Chile. Pero como que en el mundo, entre comillas, político, siempre me he desarrollado. Fui tesorera, parte de la dirección de cursos, desde que tengo memoria, o sea, cuarto básico hasta cuarto medio. Ya. No, bien, bien, bien. ¿Y qué tal esta experiencia estar en el Comité Central ahí, digamos, tomando las decisiones del Partido Socialista? La verdad es que es una experiencia nueva para mí. Para mí es un gran logro ser miembro al Comité Nacional y además soy comisión política del partido. Ah, Sí, entonces para mí personalmente es súper importante porque creo que las cosas, la política tiene relación con todo en la vida, más allá de que uno pertenezca o no pertenezca a un partido político. Y es una responsabilidad enorme. sí, no, sin lugar a dudas. Mario. Claudia, junto con saludar nuevamente, para que vayamos entrando en materia. Hoy día la gran información, la gran nota del día, es de la presentación de este acuerdo para modificar la propuesta constitucional en caso de que gane el apruebo.
¿Mm? ¿Cómo se gestó este acuerdo? Y te lo digo ya recogiendo algunas críticas y comentarios de uno u otro lado. Para algunos ya se trata de una cocina dentro de lo que es el oficialismo para tratar de arreglar lo que fue la Convención Constitucional, el resultado de esta propuesta de nueva Constitución, y por otro lado, lo ven justamente para entregarle a la ciudadanía una, por decirlo de alguna forma, una hoja de ruta clara de lo que ustedes pretenden para poder viabilizar esta propuesta de nueva Constitución, para que tenga clara la ciudadanía y pueda votar libre e informadamente, más claramente para la opción de la prueba, para demostrarles que ustedes tienen una necesidad y tienen una decisión de hacer arreglos que puedan ser, que puedan modificar, más que modificar, arreglar algunos detalles que quizás están poco claros dentro de la propuesta. ¿Cómo se gestó esto? Porque lo anunciaron ayer, por lo menos anoche, después de una reunión del PPD con el presidente Gabriel Boric, y que se va a dar una hoy como efectivamente sucedió. Sí, mira, así como en el detalle cómo se gestó, no tengo mayor información, pero sí como en el grueso, en el sentido de que yo ahí discrepo de que sea la cocina, porque efectivamente esta nueva constitución es como el rayado de cancha, donde tienen que, el país o las leyes se tienen que conformar, es la base para poder construir una mejor sociedad. Y en ese sentido, obviamente, tenemos que también tener acuerdos políticos para ir mejorando, no sé si mejorando es la palabra, pero sí puliendo lo que esta nueva Carta Magna propone, en el sentido de que efectivamente hay muchas cosas que a la ciudadanía, a la que no está como metida como yo en política, le causan dudas y ruidos. Entonces, este acuerdo yo personalmente lo veo como la forma de poder ir marcando en cuanto a lo que se va a legislar para que la Constitución, para que todas las leyes que se aprueben o rijan el país estén dentro de este marco que es el rayado de cancha, por así decirlo. Sí, y en ese sentido, Claudia, el apruebo, ¿tú crees que tiene la consistencia necesaria como para poder llegar a un acuerdo? Porque son muchos los partidos que firman este acuerdo, pero a su vez también está Prodignidad y en el Congreso nadie tiene mayoría suficiente como para poder impulsar todo esto. ¿Ah? Digamos, esto, ¿cómo va a quedar ahí? Mira, lo que yo creo es que aquí todo, a pesar de que efectivamente somos distintas coaliciones, que tenemos diferencias políticas, pero yo creo que todas tenemos en común que queremos una sociedad más igualitaria, y que es la propuesta que nos propone esta nueva constitución que fue escrita y hecha en democracia, que es un hito histórico en más de 200 años desde la independencia. Nunca habíamos tenido la posibilidad de tener una constitución democrática y donde asegura el derecho, por tanto, esta nueva propuesta deja de ser un Estado subsidiario y pasa a ser un Estado social demócrata de derecho. Y creo que eso lo entendemos todos. Más allá de nuestras diferencias, creo que sí, efectivamente, vamos a poder tener un acuerdo en miras en pos del país. O sea, más allá de como de los idearios propios de cada uno, creo que todos tenemos la convicción de que Chile necesita una nueva constitución y Chile tiene que dejar de ser un Estado subsidiario y pasar a ser un Estado social demócrata, donde ¿Sí? se asegure el derecho a todos los ciudadanos, tanto el derecho a salud, el derecho a educación, el derecho a una vivienda digna, que son cosas básicas que tienen que ver con los derechos humanos. O sea, esta constitución, todo lo que está plasmado ahí y la propuesta está basado en los derechos humanos mínimos, en los acuerdos tratados por la ONU, a los que Chile adscribe, y actualmente con la constitución actual no se puede, tenemos un montón de restricciones para poder hacer aquello. Por ejemplo, claro, la constitución actual dice, claro, hay derecho a la salud, pero en la práctica, ¿qué significa eso con este régimen? Es que, claro, yo puedo elegir si soy FONASA o soy ISAPRE, Ujú. pero el acceso real a la salud no existe. O sea, podemos ver en los colapsos en la pandemia de la salud pública,
y ha sido un montón de enfermedades. Y esta nueva constitución sí asegura que uno tenga derecho a la salud, en el sentido de que yo sí voy a poder, el Estado me tiene que asegurar a mí que yo voy a recibir una atención oportuna y no las listas de esperas que muchas veces las personas mueren por no tener un acceso o una hora a tiempo, o la enfermedad ya está muy avanzada y ya no hay nada más que hacer. Sí, eso es cierto. Mario. Ahora, lo otro que justamente en torno a este acuerdo que se llegó, desde que salió la propuesta de la Constitución, incluso tiempo antes, se habló, ya se empezó a instaurar y definitivamente se puso sobre la mesa el tema de aprobar para reformar. Y eso hubo una pugna bastante fuerte dentro del oficialismo, de las dos corrientes del oficialismo, socialismo democrático y Apruebo Dignidad al respecto. De hecho, en Apruebo Dignidad el Partido Comunista fue bastante tajante en el sentido de que para ellos no había que hacer reformas, ¿ah? Y se formó esta especie de gallito político entre ambas posiciones y que por lo visto, a la luz de este anuncio de hoy día, pareciera que el socialismo democrático ganó este gallito y le impuso a Apruebo Dignidad la necesidad de hacer mejoras, como dices tú, más que mejoras, quizás hacer precisiones, pulir el proyecto que hay para poder presentarlo de cara a la ciudadanía de una forma que sea, no sé si, si la palabra sea exacta, más aceptable, pero sí por lo menos que le quede más claro las posiciones que están, quizás que quedaron en la nebulosa después de lo que salió de la Convención Constitucional. Sí, yo la verdad es que no veo que nosotros como socialismo democrático hayamos ganado un gallito. Yo creo que primó en las conversaciones políticas como insisto, el bien superior, la sensatez, que efectivamente, como toda constitución nueva que se instaura en un país, hay que hacerle ajustes para poder llevar a cabo las leyes que el país necesita para poder brindar a su pueblo o a su ciudadanía un mejor país. Y en ese sentido, el marco que nos propone la nueva constitución, obviamente hay que tener un acuerdo global para poder ir implementando esos cambios, porque obviamente van a tener que legislarse nuevas leyes o modificar las que ya existen, y para eso tenemos que estar de acuerdo todos, para poder obtener efectivamente una mayoría en el Congreso donde se termina de asentar en definitiva las leyes que van a poder llevar a cabo el mandato que dice la nueva Carta Magna. Bueno, como bien se ha dicho, digamos, los partidos políticos tienen, digamos, todo un desafío por una parte. Es decir, los que van a decidir la elección son desideologizados, son personas que nunca han ido a votar. ¿Ah? ¿Cómo los partidos logran, digamos, presentar, digamos, la idea del apruebo para todo un sector que no confía en los partidos políticos, que no se siente identificado con ellos? Yo creo que ahí hay un tema. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, efectivamente, el desprestigio de la política es complejo por un tema de que, claro, algunos han podido llegar a grandes a elecciones populares de ya sea de senadores, etcétera, de cúpulas de poder, por así decirlo, y lamentablemente han hecho, solamente han trabajado para ellos o han hecho mal uso de sus cargos. Y eso es una autocrítica que nosotros tenemos clara. Y creo que también con las otras coaliciones o partidos políticos. Y en ese sentido de cómo llegar a la ciudadanía, por lo menos lo que yo he podido ver en la calle es que efectivamente, al menos a nosotros salido con las banderas del PS, hemos tenido súper buena recepción. Fíjate, yo creo que más allá del desprestigio, creo que la base de lo que representa ser socialista y como de centro izquierda hacia la izquierda, la gente ahí lo tiene clara. Ahora, obviamente hay un gran porcentaje de población que, como tú dices, está se me Ideologizada. enredó. Ideologizada. Eso mismo. Pero eso también tiene que ver con parte de cómo hemos construido esta sociedad, que es una sociedad individualista, y eso también es parte de lo que quiere cambiar esta nueva
propuesta de constitución. Y creo que ahí las organizaciones sociales son fundamentales. Rol que lamentablemente al pasar de los años han perdido un poco de protagonismo y en el último tiempo, sobre todo desde el estallido social, han recobrado bastante fuerza. Porque a la larga las organizaciones sociales, gremiales y sindicales son parte del pueblo y ellos tienen más que claro cuáles son las necesidades de la gente, cuánta pobreza hay, cuántas necesidades hay. Y en ese sentido, obviamente, no puedo hablar por todos los partidos, pero al menos el nuestro, eso también lo tiene claro. Nosotros tenemos bastante inserción en el mundo social y en el mundo sindical. Entonces, esa parte nosotros sí efectivamente la estamos trabajando, estamos conversando, saliendo prácticamente todos los días a conversar y a explicar, porque la gente efectivamente tiene muchas dudas de qué significa esta nueva constitución y muchas dudas también por las fake news, que no solamente andan en redes sociales, sino que también en muchos programas o entrevistas de prensa escrita salen diciendo mentiras o cosas que la Constitución no dice y que tampoco no hay cómo que suceda, como por ejemplo el que la Constitución dice que uno tiene derecho a una vivienda digna, pero no que se le va a expropiar la casa ni que va a poder heredar, sino que es el derecho a una vivienda digna. ¿A qué significa eso? Que el Estado asegure condiciones mínimas dentro de los derechos humanos para que una familia o una persona viva. Es decir, por ejemplo, antes todas estas casas que tenían baño pozo séptico, eso era como normal, pero eso no es digno para que una persona viva. No es digno que una familia entera de 4 personas duerma en una cama de 2 plazas, por ejemplo, o duerma o con un colchón en el suelo. A eso se refiere, por ejemplo, el tema del derecho a la vivienda digna. Y creo que eso efectivamente la gente lo ha ido entendiendo. Y tengo fe que vamos a tener buenos resultados el 4 de septiembre. Sí. Bueno, bueno, esa es la idea, digamos, de quienes están en la apruebo, digamos, sea apruebo a secas o Exacto. apruebo con mejoramiento, con reforma. Mario, Dos temas, justo un poco entroncando con esto que decías de las fake news. ¿Cómo explicarle a la gente, por una parte, del tema de que este trabajo que hizo la Convención Constitucional, recalcar la calidad del trabajo que hizo la Convención Constitucional, cuando la gente de repente no entiende por qué presentar estos cambios, estas mejoras, estos pulimientos, si supuestamente el trabajo de la Convención es un trabajo que está bien hecho? ¿Ah? Es como para planteárselo a la gente, como para poder aclararle ese punto. Y lo otro, hemos hablado todo este periodo, más o menos el escenario en caso que gane el apruebo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tienen pensado ustedes en caso que gane el rechazo? ¿Qué va a pasar el día 5 de septiembre en caso que sea el rechazo que gane, independiente del porcentaje? Porque también eso requiere otro tipo de estudio de interpretación de que es por un punto de diferencia, por 10 puntos, por 5, por lo que sea, más allá de eso. ¿Cómo lo ven ustedes en la interna como partidos oficialistas y cómo lo han visto quizás? No sé si han tenido también algún tipo de conversación con el gobierno para enfrentar ese escenario. Sí, ahí, bueno, con respecto a tu primera pregunta, es un poco lo que hablábamos al comienzo, que efectivamente para poder implementar algo, lo que sea, uno necesita irlo ajustando. O sea, por ejemplo, si una empresa constructora hace un edificio, el proyecto es uno, pero cuando uno se empieza a producir, se empieza a poner en marcha ese proyecto, hay que irle haciendo ajustes, porque obviamente la Constitución es como el marco teórico de cómo se tienen que construir la sociedad y las leyes. Y en ese sentido es lo mismo que un proyecto. Muchas veces uno dice ya, ok, voy a hacer esto, pero cuando uno se pone a excavar, por ejemplo, hay que ir haciendo pequeños ajustes. Es un poco eso, es como cómo nosotros vamos a poder, dentro de este marco teórico, este rayado de cancha, llevar a cabo
y cumplir lo que nos mandata la nueva Constitución. Y con respecto a tu segunda pregunta, de cómo lo vemos, la verdad es que creo que nosotros hemos estado súper enfocados en que vamos a ganar el 4 de septiembre. Eh, si perdemos, yo creo que eso es un análisis que vamos a partir de las 12 de la noche de ese día. No, yo de verdad creo que si bien, como me gustaría personalmente, no vamos a ganar por un amplio margen, como sí lo hicimos en el plebiscito de salida, pero tengo que la convicción que el pueblo de Chile quiere mejoras y las necesita y se va a expresar en la urna el 4 de septiembre. No, y en esa perspectiva, bueno, yo creo que ahí va a haber mucho análisis. Una consulta, ¿cómo definirías tú desde, digamos, de lo que ha conversado al interior de la Comisión Política del Partido Socialista la relación con el Partido Comunista, que ha sido, y tiene una relación histórica de alto y bajo, de encuentro y desencuentro, no es fácil. ¿Cómo la definirías hoy día? Porque el Partido Comunista ha mostrado, yo diría, una voluntad y una decisión y un manejo y influencia dentro de la Convención Constituyente y en el gobierno importante. Sí, y bueno, como tú dices, nuestra relación con el Partido Comunista es histórica, de Ujú. partida. Pero obviamente hemos tenido altos y bajos como en cualquier relación. Y creo que en estos momentos la relación es bastante buena. O sea, no, nosotros, si bien efectivamente tenemos algunas diferencias, pero prima esa, como podríamos decirlo, amistad o trabajo en conjunto que hemos llevado por años. Ujú. Sí, dale, y bueno, y ahí el debate como histórico es quién es más democrático, qué sé yo. Sí, claro. Pero, claro, y en esa perspectiva, y la relación por ejemplo, con partidos nuevos que podrían ser visitarios en el Congreso, como el caso de la gente, Esa relación ha sido un poco más compleja, ¿ya? porque claro, ellos, yo creo que ha sido más compleja porque nosotros estamos enmarcados dentro de un paradigma, por así decirlo, o de cómo hacer las cosas, un poco más, quizás, más tradicional. Y claro, estos partidos nuevos tienen otra forma de trabajar, son mucho más, diría yo, y esto no es una opinión personal, son mucho más como más reaccionarios. Nosotros somos como más, antes de hacer un discurso o hacer una declaración, tenemos creo que un poco más de reflexión, dada la vasta experiencia que tenemos, que son ya 89 años de historia. Sí, exactamente, Mario. Ya nos quedan pocos minutos. Sí, justamente ahora estas relaciones políticas se van estableciendo, ¿cómo está esa relación con el gobierno actualmente? Porque más allá de que el área que ven ustedes, la alianza de ustedes es oficialista, básicamente la estructura del gobierno está en torno a lo que es el Frente Amplio y lo que es todo lo que es la Dignidad en general, Sí. ¿no? Ustedes llegaron poco después, han colaborado, hay gente Ujú. de los partidos suyos en el gobierno, pero tampoco están tan masivamente. Ahora se está hablando mucho de que post plebiscito debiera haber un cambio de gabinete, ¿no? De más está decir que los más cuestionados hasta el momento, no necesariamente los donde se haya producido el cambio, son Interior, Economía, CIPRES. ¿Qué tienen ustedes para apoyar? ¿Qué están viendo ustedes de cara a esa idea? Y también tratar de mantener los equilibrios políticos, porque más que bien el presidente es del área de la prodignidad y ustedes dejen integrado su apoyo desde afuera, obviamente se terminaron integrando a la alianza. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad y qué tienen ustedes para justamente apoyar eso, apoyar la gestión del gobierno, independiente de que gane apruebo o rechazo? Bueno, nosotros lo hemos dicho desde el minuto uno que nos incorporamos oficialmente a la coalición de gobierno, que nosotros vamos a apoyar al gobierno del presidente Gabriel Boric irrestrictamente. Y en ese sentido, más allá de quién sea nombrado o no en este supuesto nuevo gabinete o cambio de gabinete que se dice que efectivamente va a ocurrir post plebiscito de salida,
nosotros vamos a seguir ahí con la misma fuerza y poniendo todo nuestro capital político, sapiencia y experiencia a disposición del gobierno. De eso no hay ninguna duda. Porque No, supone, perdón, un sí, sí. último punto a acotar ahí. Ustedes traen la experiencia, ¿cierto? Como justamente las cosas que se critica más en el caso del Frente Amplio es esa falta de experiencia política y que los ha llevado a cometer, y que ha quedado de evidencia, bastantes errores no forzados en ese sentido, cosas que quizás con un poco más de muñeca política, un poco más de relacionamiento, un poco más de calma, que es lo que, por lo menos la experiencia que tienen ustedes de años, de décadas ya de estar en los distintos gobiernos, le pueden entregar. Justamente es eso, ese choque que se puede producir y también en caso que ustedes puedan aportar más gente en los ministerios, que pueda también traer algunos resquemores internos con los que se ven desplazados y que puedan pensar que se está tratando de volver al escenario antiguo de la ex nueva mayoría y de la ex concertación. Pero en ese sentido yo creo que no, en ningún caso vamos a volver a lo que fue la ex nueva concertación o la ex nueva mayoría, porque los tiempos han cambiado, la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado. Y en eso nosotros tampoco nos hemos quedado atrás, sino que tenemos que ir modificando, transformándonos de acuerdo también a lo que a la contingencia y a los nuevos tiempos. En cuanto efectivamente han habido roces, como tú dices, con algunos sectores de apruebo de dignidad, pero todo es subsanable, o sea, todo con una buena conversación. Hemos tenido una muy buena relación con los otros partidos, incluso con nuestra presidenta Paulina Bodanovich en el comité político del gobierno. Y en ese sentido no hay ningún problema. Así también como la gente que nosotros tenemos actualmente con algún cargo de gobierno han puesto todo su ímpetu, su experiencia, su fuerza en poder sacar adelante exitosamente el gobierno, no porque sea un tema del partido, sino que nosotros pensamos efectivamente que si vamos a estar en política es para hacer un bien al país. O sea, no es porque nosotros queramos un cargo, sino que es para poder trabajar por el bien superior que es el país. Y la verdad es que donde nosotros estemos en un cargo más o en un cargo menos, o en un cargo más importante o menos importante, nosotros vamos a seguir apoyando y haciendo todas las gestiones posibles para que este gobierno sea exitoso. Sí. Más allá de si gana el rechazo o el apruebo. Obviamente nosotros queremos que gane el apruebo. No, no, y, así no hay que. entendemos que si perdemos el 4, claro, el camino se pone un poco más pedregoso, pero ahí vamos a estar, sin duda. Claudia, te queremos agradecer sinceramente, o sea, tu sinceridad, sinceridad digo, digamos, se me lengua la traba, ¿viste? Entonces, Por lo menos no soy la única, no fui así la es. única. Así que no, tu sinceridad, tu buena disposición, ¿ya? Y para estar con nosotros, y espero que no sea la última vez que nos acompañes para poder ir evaluando cómo sigue nuestro fortalecimiento democrático, porque finalmente el plebiscito es parte de una vía institucional, de un camino institucional que Exacto. Chile ha tomado, y que más allá del resultado del día 4 Chile sigue existiendo y la democracia requiere reforzamiento de parte de todos nosotros. Así que muchas Así gracias. es. Gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada, cuando ustedes deseen nos podemos volver a ver en este espacio, así que ningún Perfecto. problema. Perfecto. Don Mario, seguiremos, digamos, transitando por el laberinto del poder, para ver si acaso encontramos la salida, pero sin lugar a salida hay, en todo caso. Así Sí. que eso es lo importante. Que estén muy bien, a ustedes que nos están acompañando, que tengan un buen fin de semana, y no se olvide, próxima semana, la carta sobre la mesa.